De la batalla de Obligado, ¿qué les parece? Hacer una pequeña reflexión sobre la batalla de Obligado nos puede permitir imaginar qué tipo de frente social y político deberíamos construir hoy. Coincido con todo lo que dijo Jorge Testero y me parece que no podemos demorar más la discusión de fondo sobre una instancia política de esta índole, que no la hay. Hay frentes políticos, hay uno que apoya al gobierno y se llama Frente. No me refiero a eso, me refiero a un nuevo horizonte de preguntas, resoluciones, pensamientos, aspectos novedosos de descubrimiento de nuevos problemas y su tratamiento, que me parece necesario para atravesar los tiempos que vienen. Y para eso una reflexión sobre la batalla de Obligado es interesante, porque la batalla de Obligado no es sencilla, tiene interpretaciones sencillas, y hace muchas décadas, prácticamente durante todo el siglo XX, el rosismo nacionalista produjo una cantidad enorme de textos sobre el tema, y entre otras cosas, como bien se dice hoy, contribuyó a que ese episodio fundamental del siglo XIX se pusiera en discusión también en su capacidad de interrogar al presente, puesto que era ni más ni menos que un combate naval contra las dos escuadras más modernas del mundo contemporáneo en aquel momento, Francia e Inglaterra. Bueno, el dilema de la batalla Obligado me parece que sigue siendo un dilema, porque hay en primer lugar un hecho de autogestión del espacio nacional que todos debemos saludar y festejar. Y esa, la llamo así con terminología no de época, esa autogestión del espacio nacional estuvo a cargo de una improvisada fuerza militar, con un dirigente militar que no era desdeñable como el general Mansilla, y que formó parte de una de las tantas y tantas batallas desiguales que hubo en América Latina, puesto que la escuadra francesa y la escuadra inglesa eran escuadras modernas, con barcos a vapor. Eso establecía una diferencia muy importante tecnológica desde el punto de vista de la tecnología de la guerra. Como recordarán, se trataba de abrir el río Paraná, que había sido cerrado por la disposición de Rosas de 1835, la famosa ley de aduanas, que fue de algún modo el gran descubrimiento historiográfico del historiador nacionalista peronista, después José María Rosas. Y se dirigían a Corrientes, donde tenían aliados. La provincia de Corrientes era una aliada de la escuadra francesa e inglesa, el gobernador Berón de Astrada, con buques mercantes destinados a realizar una anexión de la economía argentina al margen de la ley proteccionista de aduanas, contado así de una manera muy esquemática. Al mismo tiempo, toda la interpretación posterior del nacionalismo revisionista de los años 40, que fueron efectivamente publicistas muy importantes, ya sean los nacionalistas sin más, como Ernesto Palacio, ya sean los nacionalistas populares, como Arturo Jauretche, se atuvieron a los hechos de la batalla de Obligado con su fuerte repercusión en el presente. Es decir, se trataba de una defensa de la soberanía nacional que no había tenido ni más ni menos que el apoyo de San Martín. San Martín de Europa envía su sable y produce una interpretación de grandes alcances de la batalla de Obligado, que ya en la misma época en que San Martín interpreta que es un hecho equivalente a la independencia sudamericana, así lo dice, como ven es una interpretación que valora de una manera extraordinaria a la batalla de Obligado. La prensa de Rosas en esa época ya publica esa carta y Rosas percibe muy bien lo que significaba esa interpretación. No era necesario esperar a Carlos Ibarguren, a esperar a Mario César Gras, en fin, los historiadores nacionalistas de los años 40. En muchos casos nacionalistas partidarios del eje. En 1945, cuando se produce el centenario de la batalla de Obligado, todavía no se habían producido las elecciones del 46, pero en ese clima no hay festejos, porque Francia e Inglaterra acaban de triunfar en la Segunda Guerra Mundial y había un espíritu de acompañamiento de los aliados de la Segunda Guerra Mundial contra el eje, de modo tal que la interpretación contemporánea de la batalla de Obligado 100 años después no era fácil. Ahora se presenta un poquito más fácil, se presenta más fácil, y tanto así que hay un feriado.
y va a haber un acto hoy con la inauguración de un monolito, de un monumento. La asociación estricta entre la batalla de Obligado y la defensa entera del gobierno de Rosas es un problema para la construcción de un frente social y político novedoso en Argentina. Es un problema, porque no podríamos dejar ese frente social y político, aunque haya tenido este rasgo central, que fue un rasgo central del gobierno de la época, que fue oponer una fuerza militar a una escuadra moderna. Era la escuadra que dominaba Europa, era la escuadra producto de Trafalgar, de la caída de Napoleón. No era un chiste esa escuadra, que tenía aliados también en Montevideo, y tenía aliados en la generación del 37, aliados románticos, no así todos los unitarios. Evidentemente que un ataque de esa índole produjo muchas opiniones. El Partido Unitario, no todos acompañaron, sí Lavalle, que había acompañado el bloque anterior, pero no todos acompañaron a Lavalle, de modo que no es conveniente, como siempre, producir bloques únicos en la interpretación de esa época. Me parece que el Frente Social y Político que hoy disponemos como pensamiento de la imaginación política para desviar este momento de la historia argentina hacia un destino más aireado, más fresco, más novedoso, esa es la misión para mí de un Frente Social y Político, no puede tomar la batalla de Obligado solamente como el lugar donde reflexionar de un modo que reconstituya el periodo de Rosas tal cual. Eso me parece que es necesario decirlo, y muchas de las obras que se publican y muchos de los comentarios que aparecen hoy en la batalla de Obligado no tienen esta reflexión alrededor de separar de la batalla de Obligado lo que era esta autogestión de la soberanía efectiva, esta autogestión del espacio nacional, y la idea de que un país y su Estado controlan el tráfico interior económico y deciden de qué modo se relaciona con el mundo. Ese es el mensaje permanente de la batalla de Obligado, con el hecho de que el régimen de Rosas no tenía atisbo de una modernidad necesaria también. Me parece que eso también hay que decirlo, porque si no, redundaríamos en interpretaciones que hoy no coadyuvarían o no contribuirían a un nuevo frente social y político que desvíe la historia argentina hacia un destino nuevo, hacia un destino de fuerte justicia, de imaginación política, de reconstitución de un Estado promotor, de nuevas consideraciones sobre la Argentina en el mundo, de la construcción de un nuevo humanismo crítico. De modo tal que la lectura de la batalla de Obligado, hecha desde el sable de San Martín, me parece muy interesante, y menos interesante la lectura de la batalla de Obligado desde los sectores más condensados del apoyo al gobierno de Rosas. Eso me parece que es posible decirlo. Puede no gustar a la interpretación ortodoxa del revisionismo histórico, pero estoy seguro que le gustará a miles y miles de personas dispuestas a militar en un nuevo frente. Y después hay otra cuestión muy interesante, es decir, los colorados del monte han participado de esa batalla. Me parece que como soldados de la Confederación merecen homenaje y respeto, pero no podemos pensar desde el punto de vista político e ideológico de los colorados del monte en la historia argentina contemporánea. Eso no me parece adecuado. Por lo tanto, los sellos litúrgicos que se colocan sobre la batalla de Obligado, que nos competen a todos, a la presidenta que hará el discurso de hoy. La presidenta tiene un claro sentido de cómo la interpretación de la historia incide en las vetas del presente. Tiene una profunda lucidez al respecto, y yo espero que su discurso contemple esta situación, porque ya la ha contemplado en infinidad de situaciones parecidas. La línea central que hoy me parece que que reclama la contemporaneidad de la Argentina es lo llamo de esta manera, es un desvío respecto a ciertos sellos litúrgicos que tiene Argentina, muchas veces mal planteados, muchas veces siendo como el hangar de nuestra propia seguridad frente a lo nuevo que se debería venir. Es un síntoma de seguridad el sello litúrgico. Las liturgias, que no desprecio ninguna, sobre todo si son liturgias frescas, las liturgias generan comunidad, pero muchas veces una comunidad, cuando se siente temerosa frente a hechos futuros, desafiantes, se cierra en su liturgia, y hay ciertos sellos litúrgicos de los cuales el rosismo es uno de ellos. Y la interpretación de ciertos sectores del Partido Justicialista, este rosismo, contribuye también a ese cierre litúrgico. Entonces, los cierres litúrgicos
son diferentes a la liturgia fresca que precisa todo movimiento social y político, como la que estamos protagonizando todos en la rememoración de Néstor Kirchner. Hay una liturgia ahí que, si es una liturgia democrática, es decir, construcción de comunidades políticas rememorantes, pero volcadas al presente y al futuro, no solo es lo que debe hacerse, no hay futuro sin conmemoraciones y sin una liturgia abierta y democrática. No me parece, en cambio, que la liturgia rosista sea oportuna para la época que estamos transitando. Sinceramente, no me parece, porque daría una interpretación, como veo que a veces en cierto rasgo del Partido Justicialista aparecen. Entonces eso no me parece adecuado, nos quedaríamos sin interpretar prácticamente a todo Perón. Perón surge bebiendo de múltiples fuentes de la historia argentina y no precisamente del rosismo. Perón no es un rosista, lo es en los 60, ante la necesidad de construir una liturgia rápida, el San Martín Rosas Perón. Pero Perón no surge rosista, de modo que no se puede decir que hay una asociación ya consumada, que hay anillos ya forjados, como las cadenas obligadas, ya están las cadenas. No es así, tenemos que desatar cadenas en la interpretación histórica también. No nos podemos quedar sin buena parte del siglo XX, sin tradiciones que no son las tradiciones nacionalistas más cerradas, pero que son las del nacionalismo popular, que las tenemos, pero muchas veces son de tradiciones sociales de las izquierdas, que un cierre de la interpretación en una liturgia reaccionaria nos impediría no solo comprender, sino protagonizar.